Buen día para todos. Mi nombre es Javier Peña. Soy estudiante del SENA. Estoy en primer trimestre de asistencia en organización de archivos. La ficha que me corresponde es la 2503155. Y la competencia para el día de hoy es aplicar prácticas de protección social y seguridad en salud en el trabajo. A continuación voy a compartir un archivo referente a mi matriz de riesgos. Como podemos ver, esta es la matriz de riesgos correspondiente a mi empresa, que está inculcada en el área de gestión documental. Para iniciar, vamos a determinar el proceso en el cual vamos a trabajar nuestra matriz, que es ordenación y foliación. A continuación, podemos ver aquí la ubicación. Para este caso es la calle 20, número 6861, zona industrial de Montevideo, en la bodega número 1. Para la actividad de ordenación y foliación, hemos determinado 5 actividades. La primera, vamos a realizar una identificación de documentos. Dentro de esa identificación de documentos, se van a administrar 3 tareas, que son las siguientes. Como primera medida, está inicial la organización de documentos por áreas. Segundo, realizar el alistamiento de los documentos según el tipo. Y tercero, la clasificación de documentos por contenido. Estas actividades son rutinarias, sí, todas las anteriores. Para la descripción del peligro, entonces, para la iniciación de la organización documental, podemos tener como descripción una posible infección por hongos, dolor articular y estrés. Entre la clasificación de nuestros riesgos y subdivisiones de riesgos, en la primera medida para las infecciones por hongos, tenemos un posible riesgo biológico. En la subdivisión por hongos, para el dolor articular, un riesgo ergonómico por afectaciones osteomusculares por movimiento repetitivo. Y para la tercera tarea, que son la clasificación de documentos, un posible estrés. Y en nivel de riesgo, un riesgo psicosocial. Y como subdivisión, aquel que afecta parte psicológica por exposición social. Efectos posibles, estamos encontrando las siguientes patologías. La número 1, una dermatitis por contacto. La segunda, una tendinitis por el dolor articular. Y la tercera, un síndrome de burnout, lo que conocemos comúnmente como estrés laboral. En la fuente podemos ubicar en esta casilla para para tal como los controles directamente en la fuente. Entonces tenemos resguardo de seguridad, es decir, el almacenamiento de documentos en áreas de bioseguridad y control para nuestros documentos. En el control, en el área del medio, en el número 1, vamos a encontrar ventilación continuada, realizar intervenciones documentales en espacios abiertos para evitar la inhalación excesiva de material particulado. En el 2 podemos ubicar puestos ergonómicos para la adecuación de las posibles posiciones que puedan afectar
nuestras tareas, en este caso pues la tendinitis y lo que mencionaba anteriormente, pues debido al riesgo ergonómico, entonces vamos a controlar el medio por medio de estos puestos ergonómicos. ¿Tiene relación? Sí. A nivel psicosocial, entonces en el medio vamos a realizar el control de dispensadores de agua o para hidratación corporal. Así trataremos de minimizar los riesgos a nivel de estrés laboral para que los trabajadores tengan un espacio para la hidratación, descansar un poco, entre otras cosas. Ya para el área de controles en el individuo, como primera medida, entonces vamos a ejecutar programas de cuidado en limpieza y lavado de manos y cara, importante, ya que adicional a nuestros elementos de protección individual, vamos a ejecutar estos procesos para evitar posibles patologías más adelante y cuidado de nuestro personal. En el número 2, para el área de ergonómico, la tendinitis y los puestos ergonómicos, entonces vamos a capacitar a nuestro personal en los riesgos biológicos, tanto biológicos como ergonómicos. En el tercero, a nivel psicosocial y en el estrés, adicional a nuestros control en el medio, en el individuo serán ejecutar programas de ergonomía. ¿Tienen relación? Sí. Vamos a ejecutar programas para la adecuación de las posturas adecuadas en la que vamos a ejecutar cada uno de nuestros procesos. Bueno, bueno, a continuación nos vamos a la segunda parte de las evaluaciones de riesgo para la fase 2. Entonces, que en nivel de diferencia, que en este caso corresponde cuando al interior de la empresa hay una afectación eh, en la maquinaria o la que el trabajador no se le ha administrado la debida inducción. Entonces tenemos una diferencia de 1. El nivel de exposición en cuanto al tiempo establecido para operar frente a nuestro proceso anterior dado. El nivel de probabilidad para este caso es del nivel 4. Interpretación de nivel de probabilidad. En este caso, es la posible afectación que el trabajador va a tener frente a las actividades y la tarea. Entonces, para este caso puntual de nuestra primera actividad, sería alto. El nivel de consecuencia 15 y el nivel de interpretación 60. El nivel de interpretación del riesgo nos daría una clasificación de 3 con mejorable. ¿Cómo adquirimos estos procesos? Para el resultado anterior a este nivel de probabilidad, realizamos una multiplicación entre el nivel de diferencia y el nivel de exposición. Nos da el nivel de probabilidad, en este caso 4. Y para la siguiente casilla del nivel de riesgo e interpretación, entonces lo que hacemos es multiplicar nuestro nivel de probabilidad contra nuestro nivel de consecuencia para obtener el resultado de nivel de riesgo de interpretación. En esta columna de nivel de riesgo de interpretación vamos a encontrar para cada actividad, según el número, un color diferente. Debido
a los niveles posibles dentro de la columna de interpretación de probabilidad. En este caso, para los niveles de alto, lo determinamos mediante el color naranja, bajo, amarillo, bajo en color verde, perdón, amarillo en nivel medio, alto nuevamente en color naranja. Debido a nuestro proceso, a nuestra actividad anterior, pues no tenemos un nivel de riesgo de interpretación alto o mayor o muy alto, que serían entre los colores rojo para determinar estos niveles de riesgo. Una vez terminamos aquí, nos vamos a la siguiente parte de nuestra fase de intervención en la fase 3. Entonces, en la siguiente columna para los criterios de controles, tenemos el número de expuestos y nuestra peor consecuencia. Para el número de expuestos, estamos ubicando en esta casilla como un ejemplo de cuántos trabajadores van a estar durante esta actividad o que van a desempeñar esta actividad. En este caso puntual tenemos un ejemplo de 20 trabajadores para la actividad anterior que teníamos en la fase 1 de identificación de los documentos. Entonces tenemos 20 trabajadores. Nuestra peor consecuencia, entonces las tenemos determinadas del 1 al 3, que nacen a partir de nuestros efectos posibles en las patologías determinadas en la fase 1. Entonces, nuestras peores consecuencias, en el número 1 vamos a tener una infección cancerígena. En la número 2, una ruptura de tendón. Estos son por los movimientos repetitivos en la tendinitis, infección cancerígena en nuestra patología anterior de la dermatitis que está por aquí, dermatitis de contacto. Y por último, el síndrome de burnout, que es nuestro estrés laboral. Nuestra peor consecuencia que podría llegar a ser posible sería el suicidio. Para las columnas de eliminación y sustitución del riesgo, no colocamos nada, puesto que no se pueden eliminar ni sustituir. Estas simplemente se pueden o solamente se pueden controlar. En nuestra siguiente columna, para controles de ingeniería, nos vamos a esta casilla donde expresamos este software de archivo, en este caso el llamado Doc Manager. Y lo siguiente que nos ofrece este software es la ayuda correcta en la administración de documentación empresarial como manuales, procedimientos, guías, formatos, etcétera, desde su elaboración, correspondencia, proceso de aprobación, publicación y actuación. La elaboración y modificación de los documentos se realiza de manera personalizada y controlada, facilitando el desarrollo de las actividades a los generadores y usuarios de documentos de forma rápida y segura. Todo este software, entonces, vemos que tiene relación con nuestra primera tarea, que es la de organización de documentos. Así nos vamos en nuestros controles administrativos para esta tarea o esta actividad. En general, vamos a realizar exámenes periódicos. Y por último, tenemos la columna de esta que son equipos y elementos de protección personal o los EPP. Entonces, tenemos una columna generalizada para todas nuestras actividades, puesto que nuestra empresa está encargada de la parte de la gestión documental. Entonces, nuestros elementos de protección personal se generalizan para toda nuestra actividad o nuestro proceso.
En ella podemos encontrar en general el cumplimiento de los elementos de protección individual de bioseguridad generales que siempre se van a mantener, que son COFI y BATA. Asimismo, unos guantes industriales de nitrilo, sus aplicados o sus aplicativos generales para el común de los proveedores son protecciones con solventes, derivados orgánicos, químicos, ácidos y solventes alifáticos. Estos guantes van a manejar una normativa NTC 1726 y la normativa adicional conforme a la CE. Para los guantes de carnaza en otras actividades, tales como la organización de cajas o adecuación de estas en nuestros estantes o en nuestros espacios de almacenaje. Entonces existen gran variedad de guantes. En todos los casos se requiere la evaluación previa a la labor de desarrollar antes de suministrar la protección de manos. Esto quiere decir que necesitamos una persona que nos indique y nos evalúe como tal cuáles son los guantes de carnaza adecuados para ejecutar nuestras acciones en este proceso para el almacenaje de nuestros archivos que van a estar en las unidades de conservación de las cajas en los espacios adecuados. Esta norma para los guantes de carnaza, vamos a tener la NTC 2190 y la NTC 2220. Siguiendo con nuestros elementos de protección, tenemos mascarillas de libre mantenimiento. Estas se emplean para triturado, lijado, cerrado, carpintería, empacado, cementos, construcción, agroquímicos, minería y en el campo alimenticio. Para nosotros también es aplicable para usarlo como material de filtro para material particulado en polvos u otras sustancias que puedan ser inhaladas a la hora de efectuar nuestra tarea. Estas mascarillas tienen una duración aproximada de 8 horas, es decir, que debemos cambiarlos cada día para ejecutar nuestras actividades. Las normas que eligen estas mascarillas está la NTC 1584, la NTC 2561, la N95 y la 42 CFR 84. Para continuar, tenemos las monogafas, que son de material de policarbonato y nos sirven para proteger los ojos de impactos u objetos, asimismo como los rayos ultravioleta. También para luces altas y evitar el cansancio de ojos. Para estas se rige la norma ANSI 787.1 de 2003 y la CSA Z94 de 1993. Por último, vamos a tener calzado de seguridad para nuestro personal que se desplace durante estas actividades. En general es con material antideslizante. Algunas de las propiedades de este calzado de seguridad es que son en cuero, su suela es 100% de PVC, antideslizante, con puntera resistente a impactos, humedad y pinchazos. La norma que rige para este calzado es la norma NTC 1741, la NTC 2380 y para finalizar la ANSI Z41 raya 177. Aquí podemos encontrar las tres fases de nuestro proceso inicial, que sería la ordenación y foliación de la documentación en nuestra empresa.
Como lo vimos anteriormente, nos dividimos en 5 actividades. La siguiente actividad sería la clasificación documental por tipo, preparación de los insumos, preparación de los documentos y preparación de las unidades de conservación donde vamos a almacenar nuestros documentos. Anteriormente, entonces, habíamos hecho la explicación de identificación de documentos. En el caso 2, las tareas para la actividad número 2 serían clasificar la procedencia de los documentos, asignación de series y subseries documental, asignación de sección, subsección. Para la siguiente actividad de preparación de los insumos, tenemos preparación de los lápices con los que vamos a realizar foliación. eh, Preferiblemente que tenga trazado suave y delicado. En el número 2, preparar los borradores en caso de que pues, nos equivoquemos a la hora de la foliación, que puede ser muy común. Y número 3, vamos a tener pues taja lápiz eléctrico para agilizar nuestros procesos de foliación. En la siguiente tarea vamos a tener como preparación de los documentos. En la número 1 vamos a tener ubicación de los documentos en orden de lectura, preparar la superficie e identificar la esquina superior derecha de cada documento para la foliación. Esto también se hace en el orden de la lectura, que están nuestros documentos, ya sea en orden vertical o horizontal. Y para la número 3, iniciar la foliación de la documentación con límites entre los 200 folios. Y para finalizar nuestras actividades, vamos a realizar preparación de unidades de conservación. En este caso, nuestra primera tarea está el armado de las cajas de archivo de X200, ingreso de carpetas de archivo en las cajas de conservación y finalizando vamos a ubicar estas cajas en las respectivas estanterías demarcadas para su almacenaje. Como anteriormente lo habíamos descrito en nuestra primera actividad, todas las funciones a ejecutar son rutinarias en todas nuestras actividades. También tenemos la descripción para cada una de nuestras actividades con relación entre todas. Lo único que cambiaría aquí en nuestras actividades sería la descripción de las posibles patologías dependiendo de cada una de nuestras actividades. Como podemos ver acá, tenemos diferentes patologías que podemos adquirir o que pueden ser posibles de darse durante el desarrollo de nuestras actividades. También tenemos controles en nuestra fuente, asimismo en el medio y en el individuo, determinando también nuestra fase 2 y fase 3. Es así como determinamos nuestra matriz de riesgos para nuestro proceso de ordenación que tenemos aquí. Ordenación y foliación de documentos. Con eso terminaríamos nuestra explicación de la matriz de riesgos a modo resumido en nuestra empresa. Muchas gracias por su atención. Espero que todo sea
toda la información haya sido muy clara. Agradezco toda su atención y nos veremos hasta una siguiente oportunidad.